Antes de que Dios realice algo grandioso en tu vida, primero trabaja en ti. Nada es casual. Muchos de los personajes más importantes de la Biblia pasaron por pruebas, aflicciones y procesos que parecían duros, pero que terminaron por prepararlos para un propósito mucho mayor. Tal vez en este momento estás atravesando dificultades, momentos de incertidumbre o incluso sientes que Dios guarda silencio. Pero necesitas saber algo fundamental: Dios nunca desperdicia una batalla. Cada prueba tiene un propósito. Cada lágrima cuenta. Cada silencio es una preparación. Piensa en José. Él pasó años en prisión antes de ser exaltado a la posición de gobernador en Egipto. Moisés, por su parte, estuvo 4 décadas en el desierto, no solo como castigo o exilio, sino como un entrenamiento silencioso, profundo, constante. Un entrenamiento que lo preparó para liderar a toda una nación. Ambos experimentaron ciclos de formación que moldearon su carácter y alinearon su corazón con el plan eterno de Dios. Como dice la Escritura en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Tal vez te has preguntado últimamente, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Pero recuerda esto: Dios usa el fuego de la adversidad para refinar a sus escogidos. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, leemos que nuestra fe, una vez probada, es mucho más valiosa que el oro refinado por el fuego. Hoy quiero hablarte sobre 7 pruebas que Dios permite en la vida de sus hijos antes de usarlos poderosamente. 7 pruebas que, aunque a veces son dolorosas, son absolutamente necesarias para moldearnos, limpiarnos y prepararnos para lo que está por venir. Y si estás enfrentando alguna de estas pruebas ahora mismo, debes saber que no es casualidad. Dios te está formando para algo mayor. La primera prueba es la prueba de la motivación. Dios quiere saber qué hay realmente en tu corazón. Quiere descubrir si estás sirviendo por amor o si lo haces por reconocimiento, recompensa o interés personal. Esta prueba es delicada porque nuestras intenciones muchas veces pueden estar mezcladas. Jesús nos advierte en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 1, «Cuidaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Un ejemplo fuerte de fracaso en esta prueba lo vemos en Ananías y Zafira, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Vendieron una propiedad. Trajeron parte del dinero a los apóstoles, pero fingieron haber entregado todo. Buscaban aprobación humana. El resultado fue fatal. Intentaron engañar al Espíritu Santo y pagaron con sus vidas. Dios examina nuestro corazón, incluso cuando nadie nos ve. Por otro lado, David es un ejemplo positivo. Antes de ser rey, era solo un pastor. Nadie lo consideraba. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, ni siquiera lo invitaron. Pero Dios lo vio. En 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor dice: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». David servía con humildad. No buscaba trono ni fama. Solo quería agradar a Dios. Su motivación era pura. Y por eso fue elegido. Hoy quizás tú estás sirviendo en lo oculto, sin reconocimiento. Tal vez estás ayudando, trabajando, sembrando, y nadie lo ve. Pero Dios sí. Él observa tu corazón. Y si lo haces con amor genuino, Él te exaltará en su tiempo. La prueba de la motivación también se manifiesta cuando nuestras ambiciones se mezclan. Queremos servir a Dios, pero también queremos ser exaltados. Queremos hacer su obra, pero en el fondo deseamos que nos aplaudan. Por eso, esta prueba es constante y profunda. Dios permite situaciones en las que nuestras intenciones son expuestas.
Y cuando nuestra motivación es purificada, Él puede confiar más en nosotros. La segunda prueba es la prueba del silencio de Dios. Esta es una de las más difíciles. ¿Cómo? ¿Reaccionas cuando oras y no hay respuesta? ¿Cuando clamas y el cielo parece cerrado? Cuando necesitas una señal, una palabra, un toque, y todo lo que recibes es silencio. David lo expresó muchas veces en los Salmos. En el Salmo 13 comienza diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Esa sensación de abandono, de estar solo en medio de la tormenta, es una experiencia muy real para muchos creyentes. Pero el silencio de Dios no es ausencia. Es formación. Es maduración. Es una invitación a confiar en Él, no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Job es un ejemplo supremo. Lo perdió todo. Su familia, sus bienes, su salud. Sus amigos lo acusaban. Y Dios guardó silencio por un largo tiempo. Pero Job permaneció firme. En medio del dolor, declaró: yo sé que mi Redentor vive. Ese tipo de fe solo nace cuando pasamos por la prueba del silencio. Abraham también vivió esta prueba. Recibió una promesa, pero luego vino un largo periodo de espera sin nuevas instrucciones. Años sin respuesta. Y sin embargo, permaneció creyendo. El silencio de Dios nos obliga a madurar, a dejar de buscar emociones y aprender a vivir por fe. Como está escrito en Salmos, capítulo 46, versículo 10, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Es en ese silencio donde escuchamos su voz con el corazón, no con los oídos. La tercera prueba es la prueba de las relaciones. Esta es especialmente sensible porque involucra a las personas que más amamos o en quienes más confiamos. Dios usa las relaciones para revelar lo que hay dentro de nosotros. A través de ellas aprendemos el perdón, la paciencia, la humildad y la gracia. José fue traicionado por sus hermanos. Lo vendieron. Mintieron a su padre. José pudo haberse amargado, pero no lo hizo. Cuando sus hermanos vinieron a Egipto en busca de comida, Él los perdonó. En Génesis, capítulo 50, verso 20, José dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». David también enfrentó esta prueba con el rey Saúl. A pesar de ser perseguido injustamente, David no se vengó. Respetó la unción que Saúl tenía. En 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 6, David dijo: «Guárdeme el Señor de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor». Y Jesús, el ejemplo supremo, colgado en la cruz, rodeado de enemigos, dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Dios puede usar relaciones difíciles, incluso dolorosas, para formar tu carácter. No es fácil. Pero si eliges amar, perdonar y mantener tu corazón limpio, estás aprobando esta prueba. Amar a quienes nos tratan bien es sencillo. El desafío está en amar a quienes nos hieren. Pero esa es la esencia del Evangelio. La cuarta prueba es la prueba de la renuncia. Dios muchas veces nos pide soltar aquello que más valoramos. No porque quiera castigarnos, sino porque quiere ver si Él es verdaderamente el primero en nuestro corazón. Abraham fue probado con su hijo Isaac. Después de años de espera, finalmente tenía a su hijo. Pero Dios le pidió que lo entregara. En Génesis, capítulo 22, versículo 2, Dios le dice: «Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo». Y Abraham obedeció. En el último momento, Dios proveyó un carnero. Pero la prueba ya había sido superada. Abraham había demostrado que confiaba plenamente en Dios. Moisés también renunció a Egipto. Dejó la riqueza, la posición, el poder.
Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo. En el huerto de Getsemaní dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Renunció a su gloria por amor a nosotros. La renuncia no siempre es visible. A veces se trata de entregar sueños, planes, posiciones, relaciones o decisiones que tenemos muy arraigadas. Pero cuando entregamos, cuando soltamos, cuando confiamos, Dios siempre nos da algo mayor. No hay renuncia sin recompensa. No hay entrega sin cosecha. Y la mayor victoria no es retener lo que amamos, sino rendirlo con fe. La quinta prueba es la prueba del tiempo. Esta es una de las más universales y, al mismo tiempo, una de las más difíciles de atravesar. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde todo es rápido, instantáneo, al alcance de un clic. Pero el reino de Dios no funciona así. Dios trabaja en procesos, no en prisas. Él no se rige por nuestros relojes, sino por su perfecta voluntad. La Escritura nos recuerda en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Abraham tuvo que esperar muchos años para ver cumplida la promesa de un hijo. José pasó más de una década entre esclavitud y prisión antes de ser exaltado. David fue ungido como rey siendo un joven, pero esperó muchos años antes de ocupar el trono. El mismo Jesús vivió 30 años en anonimato antes de iniciar su ministerio público. La espera no es pérdida de tiempo. Es entrenamiento. En la espera aprendemos a confiar, a depender, a discernir. Dios utiliza el tiempo para trabajar en lo que nadie ve, para fortalecer nuestras raíces, para purificar nuestras intenciones. A veces oramos y queremos que Dios actúe de inmediato. Pero Él responde a su manera, en su momento perfecto. Como dice el Salmo 27, versículo 14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Sí. Estás esperando, no estás detenido. Estás siendo preparado. No confundas el silencio con el abandono. Dios no llega tarde. Él llega justo cuando es necesario. La espera es parte del proceso para algo eterno. Y cuando llegue el tiempo de Dios, todo cambiará en un instante. La sexta prueba es la prueba del quebrantamiento. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por momentos de quiebre, donde sus fuerzas se acabaron, donde sus planes se derrumbaron, donde llegaron al final de sí mismos. Es en ese punto donde el yo se rompe y el carácter de Cristo empieza a manifestarse. Jacob es un ejemplo claro. Luchó toda su vida para conseguir bendiciones con su astucia. Pero llegó un momento donde tuvo que enfrentar su pasado, su hermano, sus miedos. Y en esa noche, luchó con Dios. En Génesis, capítulo 32, versículo 28, el ángel le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Pero para recibir ese nuevo nombre, Jacob fue herido en su cadera. Salió cojeando. El quebrantamiento dejó una marca, pero también lo transformó. Pedro negó a Jesús 3 veces. Su corazón fue quebrado. Lloró amargamente. Pero ese quebrantamiento lo preparó para ser el líder de la iglesia primitiva. Pablo, el gran apóstol, fue humillado, golpeado, perseguido, y confesó que llevaba en su cuerpo las marcas del sufrimiento por Cristo. Jesús mismo fue quebrantado en cuerpo y alma, hasta sudar gotas de sangre en Getsemaní. El quebrantamiento no es destrucción. Es redención. Cuando todo se rompe, cuando ya no tienes fuerzas, cuando caes de rodillas, allí es donde Dios comienza a construir algo nuevo. Como dice el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
El quebrantamiento no es el fin. Es el inicio de una nueva etapa, de una profundidad espiritual que solo se alcanza desde la fragilidad. La séptima prueba es la prueba del compromiso. Después de pasar por todas las pruebas anteriores, Dios observa si estás dispuesto a ir más allá. Si tu fe es constante, si tu corazón está completamente rendido. Esta es la prueba donde se mide la fidelidad no solo en lo emocional, sino en lo práctico. No se trata de cuánto dices amar a Dios, sino de cuánto estás dispuesto a obedecerle en todo momento. Jesús dijo en Lucas, capítulo 9, versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El compromiso verdadero no retrocede. No es tibio. No es ocasional. Es firme, constante, dispuesto a pagar el precio. Daniel fue fiel en Babilonia, aunque eso significó ser lanzado al foso de los leones. Sus 3 amigos no. Se inclinaron ante la estatua, aunque sabían que eso podía llevarlos al horno de fuego. Pablo siguió predicando, aunque las cárceles, los azotes y las amenazas eran constantes. Hoy Dios busca personas comprometidas. No perfectas, pero sí rendidas. No sin errores, pero sí dispuestas. El compromiso no siempre brilla, pero resiste. No siempre es visible, pero permanece. Y quienes pasan esta prueba, están listos para ser usados por Dios en una dimensión mayor. Estas 7 pruebas son el filtro de los escogidos. No todos quieren pasar por ellas. Muchos quieren la corona sin la cruz, la recompensa sin el proceso, la gloria sin el quebrantamiento. Pero el camino de los verdaderos siervos de Dios es estrecho, profundo y muchas veces solitario. Sin embargo, es el camino que lleva a una vida con propósito eterno. Si estás pasando por alguna de estas pruebas, si tu motivación está siendo examinada, si Dios guarda silencio, si relaciones importantes están siendo sacudidas, si te pide que renuncies, si el tiempo parece detenerse, si te sientes quebrado o si tu compromiso está siendo puesto a prueba, no te desanimes. No estás solo. Estás siendo moldeado por las manos del alfarero. Dios no desperdicia nada. Cada momento cuenta. Cada lágrima será redimida. Cada batalla será recompensada. Recuerda lo que dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Las pruebas no son obstáculos, son peldaños. Son la evidencia de que estás en camino a algo mayor. Confía. Espera. Permanece. Porque el Dios que te está procesando es el mismo que te levantará con poder. Y cuando eso suceda, entenderás que cada prueba fue necesaria para llevarte hasta donde Él quería.